Patrocinado por JV Tax and Accounting Services. Hablando de impuestos con el licenciado Jimmy Vargas. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí ya listos para mucha información. Estamos con mucha nieve acá en el DMV. A mí me tocó paliar nieve en el driveway de mi casa el lunes. El lunes por la tarde. Y para poder avanzar, estaban haciendo un trabajo en mi casa y dejaron una carretilla de las que se usan para cargar cemento, y utilicé la carrilla para poder mover la nieve, y eso me ayudó un montón. Así que una idea para los que tienen carrilla, pueden usarla para mover la nieve. He visto muchas ideas allí en videos que puedo ver en social media. Un carro que estaba jalando nieve con una tabla. Pero ya hay un producto que se puede conectar a la parte de atrás de su SUV para mover la nieve. Así que antes de comenzar con el tema, así rapidito, hay países en el mundo que no tiene ejército. Por ejemplo, el Vaticano no tiene ejército como tal. Su seguridad depende de la Guardia Suiza. Costa Rica, mi país, abolió su ejército en el 1948 tras una guerra civil y dirige ese dinero a la educación, salud y desarrollo social. Islandia tampoco no tiene ejército. Su defensa se basa en acuerdos con la OTAN. Panamá eliminó su ejército después de 1989 y hoy solo cuenta con fuerzas de seguridad pública. Esto es por mandato constitucional. Y Mónaco tiene solo fuerzas policiales, no tiene ejército, y Andorra no posee ejército. Su seguridad externa está garantizada por tratados con Francia y España. Y bueno, Costa Rica, si lo llegan a atacar, creo que, si no me equivoco, Estados Unidos es el que tendría la responsabilidad de defender al país, ya que pues hay mucho gringo en Costa Rica, así que pues no quedaría totalmente solo. Ese es solo un dato así para comenzar y romper el hielo, pero ahora sí, entramos de lleno. Hay fecha límite, señores, para los que trabajan por su cuenta propia, para los contratistas independientes. Hay fecha límite, las 10:99. Esto va para los empresarios también. Las 10:99, las W2 se tienen que emitir, o sea, se tienen que preparar y enviar a los trabajadores antes. En estos días, el sábado ya es 31 de enero, así que tenemos hasta el 31 de enero para preparar esas famosas 1099 W2 y también los reportes de nómina 941, reportes de nómina aparte de la 941, es un reporte anual que se hace a final de año, y también estamos sacando reportes financieros de todas las empresas que nosotros manejamos aquí en JV Tax and Accounting Services para muchos empresarios del área del DMV. Vi una noticia de una señora que fingía ser abogada de inmigración y cobró miles de dólares. Arrestan a la mujer. Esto fue en Miami-Dade por presunto fraude. Esta noticia es importante porque también hay contadores sin escrúpulos que están dispuestos a hacerle daño inclusive a su propio cliente, o sea, a la persona que llega a pedir el servicio. Así que es muy importante que ustedes sepan de que no todos los preparadores de impuestos son contadores. Hay una diferencia muy grande entre un preparador y un licenciado contador de impuestos. Inclusive hoy me tocó ver un cliente nuevo. Él escuchó el programa esta mañana, calentando la mañana. Estuve yo
haciendo una cápsula tributaria con Alejandro Carrasco. Esto fue hoy mismo. Él escuchó el programa y él ya tenía ganas de venir a verme, así que él obviamente levantó el teléfono, llamó, hizo la cita y vino a la cita. Yo lo atendí a él aquí en mi oficina. Esto fue tipo 11:30, 12 de la tarde, y el caso de él es un caso bravo. Es un caso bravo porque él tiene miedo. Él es del Salvador. Él me dio permiso a hablar del caso. Él es del Salvador, pero él es ciudadano americano, y resulta que él fue a hacer sus impuestos del 2014 con un preparador de impuestos. No era un contador, no era un licenciado, era un preparador de impuestos. Y lo que sucedió es que en ese impuesto le reportaron una 1099 que él recibió por $50,550, pero a él le reportaron dos 1099 adicionales, una por $4,250 y la otra por $46,693. O sea, esto suma a $50,943 que él no reportó en sus impuestos. Así que él solamente reportó una de 3 1099. Así que cuando el IRS recibió el impuesto del 2014 de esta persona, de este contribuyente, se dieron cuenta de que él no declaró todo su ingreso, solamente declaró una parte. Pues obviamente el IRS hizo el ajuste y aumentó el ingreso bruto de esta persona, y le mandaron a cobrar impuestos, más multa, más intereses, y esa deuda se ha venido acarreando y ha venido creciendo como una bola de nieve. Así que la evolución de esta deuda tributaria es que el saldo por ahí del 2016, el saldo estaba en $25,653. Pero él trajo una carta con fecha de junio del 2024, donde el saldo ya subió a $42,396. O sea que le ha subido un montón. Obviamente esto tiene que ver con penalidades, intereses, etcétera, ¿ok? Incluso cuando él ha hecho impuestos en los últimos años, y si a él le iban a devolver un reembolso, pues el IRS está interceptando ese reembolso y él no lo está recibiendo. Sí lo aplican a la deuda, eso sí, pero él no está recibiendo el dinero. Ahora, hay otro problema. Él se mudó para Virginia, pero en ese entonces él vivía aquí en Maryland, y resulta que él tiene también deuda con el estado de Maryland porque él vivía aquí y tenía que pagar impuestos acá. Cuando el IRS detecta este tipo de problema donde ellos presumen que usted no reportó todo lo que realmente ganó, ellos hacen los ajustes, etcétera, pero también le envían una carta al estado, en este caso sería Maryland, avisando de que esta persona no reportó todo lo que ganó en el año. Así que ahora él tiene una deuda no solamente con el IRS, sino que también con el estado de Maryland. Aquí es donde viene la parte interesante. Como él es ciudadano americano, él tiene social obviamente, y él viaja con su pasaporte americano, él tiene miedo, porque él viaja mucho a El Salvador, él tiene miedo que le vaya a pasar algo en el aeropuerto, porque yo le expliqué al contribuyente, a mi cliente, de que, porque él dice que él ha estado viajando y que por suerte no le ha pasado nada, no lo han parado, no lo han cuestionado,
no, o sea, en el aeropuerto no le ha pasado nada malo. Resulta que el IRS no es el que le quita el pasaporte al ciudadano que tiene deuda tributaria, sino que es el Department of State, o sea, el Departamento del Estado, que es el que se encarga de proveer el pasaporte. Ellos son los que hacen, los que le retienen el pasaporte a los contribuyentes ciudadanos americanos que tienen deuda. Pero esto sucede cuando la deuda supera los $50,000. Así que de repente esta persona ha tenido suerte de que no lo han parado en el aeropuerto porque podemos presumir que la deuda no ha superado los $50,000. Acuérdense que yo acabo de explicar que él recibió un cobro en junio del 2024 donde el saldo era de $42,396 y la deuda va subiendo con el tiempo, pero de repente la deuda no ha superado los $50,000 y por esa razón y por suerte es que no lo han parado en el aeropuerto y por eso es que no le han hecho un revoke of his passport, que es cuando te quitan el pasaporte. Y repito, no es el IRS el que le quita el pasaporte a la persona, es el Department of State el que le quita el pasaporte a la persona por tener una deuda tributaria con el gobierno federal, o sea, con el IRS. Ahora, si la persona tiene una deuda que supera los $50,000, mi consejo es que no viaje fuera de los Estados Unidos hasta no llegar a un acuerdo con el IRS. Yo le expliqué a mi cliente, o sea, a esta persona, que obviamente nosotros le vamos a ayudar a llegar a una resolución, pero primero él debe firmar un poder, que por cierto ya lo firmó el día de hoy, y nosotros ya enviamos el poder, enviamos un poder al IRS y enviamos otro poder al estado de Maryland para averiguar, para hacer un cumplimiento y ver cómo está el caso de él, ver en dónde está la deuda y ver hasta cuándo, o sea, al día de hoy, por ejemplo, cuál es el balance, cuál es el saldo al día de hoy de su deuda tributaria. Hay que ver que no se haya pasado de los $50,000 y como no lo sabemos todavía, porque lo vamos a investigar, mi consejo hacia él, porque él me preguntó que si él podía viajar a El Salvador y obviamente yo le expliqué que no viaje, que por favor se quede quietecito aquí en los Estados Unidos, no salga del país hasta que yo haga la investigación con el IRS, que lo voy a hacer ya pronto. Lo que pasa es que nosotros enviamos el poder, tenemos que esperar a que el IRS haga el proceso de procesar ese poder y cuando ya hacen el proceso y ya reciben el poder y lo procesen, ya ahí yo puedo investigar. Obviamente yo voy a bajar los transcripts de esta persona para ver cómo está su caso. Los transcripts es un reporte donde me indica a mí cómo está la situación, si él ha hecho impuesto en todos estos años, si hace falta algún documento, si hace falta algún impuesto o información, etcétera. Voy a averiguar en cuánto está la deuda y todo eso. Cuando ya yo tenga toda esa información de esta persona, yo voy a poder darle un plan de cómo vamos a solucionar el problema, porque hay diferentes programas de cuales yo he hablado anteriormente. He hablado sobre el tema de Currently Not Collectible, deuda no recaudable. He hablado de ese programa, Partial Payment Installment Agreement, que es básicamente un plan de pago parcial, que probablemente ese sea la opción para este cliente, donde prácticamente tú pagas una mensualidad al IRS, o sea, un plan de pago, pero el plan de pago va a depender de la habilidad de pagar de esta persona, así que tenemos que tomar en cuenta
los ingresos totales del año 2025 menos los gastos del negocio, porque él trabaja por su propia cuenta, y luego tenemos que llegar a una calculación final, a un número final, que es la habilidad de pagar. Así que vamos a determinar si él califica por ese lado. Hay que documentarlo, pero él también me preguntó que si podemos hacer una bancarrota para eliminar esta deuda. Bueno, primero tengo que investigar el caso, tengo que hablar con el IRS, pero posiblemente sí, pueda que se pueda utilizar y hacer una bancarrota, pero la bancarrota obviamente le va a dañar su crédito, su credit score, se lo va a dañar mínimo los próximos 7 años, pero él dice que a él no le importa su credit score, o sea, su puntaje de crédito no le importa porque él ya tiene su crédito dañado por un problema que tuvo, un problema que tenía que ver con una hipoteca. Así que por ese lado tuvo problemas, así que no pudo refinanciar, no pudo hacer una modificación del préstamo, así que tuvo problemas, así que a él no le importa su crédito. Bueno, podemos tratar de ver si eso va a funcionar. Ok, uno de los problemas con este caso es que primero es un caso ya viejo, porque esta deuda es del 2014, o sea, es una deuda ya vieja. Y obviamente él no va a tener el soporte, la evidencia de los gastos que él incurrió en ese año cuando él manejó el negocio, porque él hace carpintería, él trabaja por su propia cuenta, él es un contratista independiente, así que cuando usted trabaja por su cuenta, pues obviamente hay gastos que se pueden utilizar para deducir o para bajar el impuesto, pero aquí estamos hablando de un caso que ya pasó. Más bien nosotros tendríamos que trabajar para lograr llegar a un acuerdo con el tío Sam, pero tenemos que hacer el chequeo de cumplimiento, hacer una representación legal, hablar con el IRS, luego nos toca hablar con el estado de Maryland, investigar cómo está el caso y ver qué tan alta está la deuda y para ver qué programa es el que podemos utilizar para ayudarle. Ahora, si los gastos del negocio y los gastos personales superan sus ingresos, pues obviamente él quedaría en negativo. Si él queda en negativo, lo podemos poner en el programa de Currently Not Collectible, que es la deuda no recaudable. En ese programa él no pagaría la deuda, o sea, ni un centavo pagaría, porque la idea sería esperar a que pasen los 10 años, porque después de 10 años ya el IRS no puede legalmente cobrarte una deuda. Hay que ver cuántos años ya han pasado. Ahora, no es así tan fácil como usted se lo imagina. Sí, estamos hablando de un impuesto de 2014, pero el reloj no comienza en ese año. El reloj comienza mucho más adelante, así que hay que ver cuántos años han pasado desde que el IRS hizo el assessment. El assessment es cuando el IRS determina que usted debe impuestos y te mandan la carta de cobro. Ahí es donde comienza el reloj de los 10 años. Así que importante saber esto. Si él tiene una bandera roja con el MBA, esto quiere decir que probablemente, estoy casi seguro que él tiene una deuda tributaria con el estado de Maryland, no solamente con el IRS. Así que nos va a tocar trabajar en ese caso para llegar a un acuerdo también con el estado de Maryland, ¿verdad? Porque él todavía vive acá en el área y pues no quiere tener problemas. Ahora, como él trabaja por su propia cuenta, él es un trabajador contratista independiente, él tiene dos muchachos que trabajan para él. Yo le comenté que este sábado que viene, 31 de enero,
es la fecha límite para emitir la 1099 a esas dos personas que trabajan para él. En el pasado, él cometió el error de pagar cash, o sea, de pagarle a los trabajadores en efectivo, pero eso no se puede hacer. Eso es ilegal, pagarle a un trabajador con dinero en efectivo. Eso no se hace, usted tiene que hacerlo con un cheque. Él dice que él lo hizo por medio de Zelle. Bueno, pues por lo menos en la cuenta bancaria queda el registro de las transacciones, así que ahí podemos ver, ¿verdad? Cuánto él le pagó a estas dos personas. Así que él me tiene que traer el monto total y la información de las dos personas para nosotros poder hacer y emitir las famosas 1099, porque para él poder declarar el gasto de labor, él tiene que tener pruebas, y la prueba sería o un cheque, o Zelle, o la transferencia, o direct deposit, o si la persona está en nómina, pues obviamente eso ya se contabiliza con el departamento de nómina, con una W2, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de una 1099. Las W2 para empleados y las 1099 para trabajadores que trabajan por su propia cuenta, o sea, contratista independiente. La fecha límite para dar esta famosa 1099 es este sábado que viene. Así que por eso es que acá en nuestra firma, JV Tax and Accounting Services, nosotros estamos corriendo contra el tiempo para poder emitir miles de 1099 que tenemos que hacer, y miles de W2 también, porque también hacemos nómina para empresarios acá en el DMV. Así que, pues ese es el caso de hoy. Es un tema un poquito complicado porque él tiene un viaje ya listo para El Salvador, y yo le dije, por favor, no salga del país hasta que yo le dé la luz verde. Si yo le doy la luz verde, usted puede salir del país. Si no, pues por favor, no lo haga. Ese fue mi consejo, obviamente. Así que en la mañana yo hablé, en Calentando la Mañana estuve haciendo una cápsula tributaria con Alejandro Carrasco, pero antes de ir ahí rapidito, la semana pasada yo hablé de un caso de Fix and Flip. Así que si usted hace Fix and Flip, escuche el programa de la semana pasada. Ahí hay mucha información relacionado a los que hacen el negocio, las inversiones de real estate, de Fix and Flip. Estoy hablando de bienes y raíces, pero como ya se me va el tiempo, la cápsula de hoy tiene que ver con las personas que tienen social manchado. Si su social dice valid for work only with DHS authorization, usted necesita tener un permiso de trabajo vigente para poder calificar para muchos de los créditos y deducciones. Por ejemplo, el EITC, Earned Income Tax Credit, que es el crédito de las familias por ingreso de trabajo, de familias de bajos recursos. Necesitas tener un social ya vigente, o sea, o por lo menos una autorización de trabajo vigente, un permiso de trabajo. Si su social dice not valid for employment, usted está frito. Usted no califica para ninguno de esos créditos o deducciones que están disponibles para los impuestos de este año. Si usted tiene un social y el social no dice nada, no tiene restricciones, no está manchado, entonces usted califica para ciertos créditos. ¿Ok? Nosotros nos estamos preparando con formularios, con preguntas
que le tenemos que hacer a los clientes porque el Congreso le ha notificado al IRS que tienen que auditar este tipo de casos porque son casos de alto riesgo. Son personas que de repente van a ir a un preparador y van a tratar de forzar el sistema para recibir el crédito cuando en realidad la persona no califica. Así que los preparadores, los contadores van a ser multados si tratan de engañar el sistema. Así que mucho cuidado con eso. Para el crédito del niño, igual. Si el niño tiene un Tax ID, no califica para el crédito del niño, que por cierto este año subió a $2,200. Bueno, esa ley ya estaba, pero los padres también deben de tener, o por lo menos uno de los padres debe de tener un número de seguro social válido para poder calificar. Hay un crédito de $500 para el niño que no califica para este crédito. Así que no se preocupen por ese lado. También está la deducción No Tax on Tips. Si requiere un social válido. Y si son casados, tienen que hacer impuestos en conjunto. No pueden hacerlo separado para calificar para esa deducción, y no impuestos para el overtime. La persona tiene que estar en nómina y tiene que tener un social válido, y si son casados tienen que declarar en conjunto, no pueden declarar separados para recibir esa deducción, ¿ok? Y para los señores mayores de 65 años, también van a recibir un standard deduction, una deducción estándar superior, o sea, adicional a la deducción estándar de cada persona, pero tienes que, si eres casado, tienes que hacer el impuesto en conjunto. Bueno, señores, se me fue el tiempo. Nos vemos la semana que viene por esta misma frecuencia, Radio América 900 AM, la estación, la emisora diferente. Si usted le debe dinero al IRS, si le notificaron que le harán una auditoría, probablemente no puede dormir tranquilo, porque el IRS le puede embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias y hasta afectar su trámite migratorio. Afortunadamente tenemos en nuestra comunidad a JV Tax and Accounting Services. Más que una firma contable, es su tranquilidad. Jimmy Vargas es uno de los pocos hispanos en el área que es licenciado por el IRS para representarle en su caso legal de impuestos. Hola, soy Jimmy Vargas, hispano como usted. Tengo el conocimiento y la experiencia para ayudarle con su caso con el IRS. Muchos dueños de negocio contratan a JV Tax and Accounting Services como su firma contable porque lo hacen todo, nómina, impuestos, y estarán allí en caso de que llegue cualquier notificación del IRS. No se lleve de anuncios por televisión que prometen cosas que luego no cumplen. Llame para una cita 240-893-6916, sirviendo toda el área metropolitana de Washington. 240-893-6916 y vuelva a dormir tranquilo. Y así llegamos al final de su programa Hablando de Impuestos con el licenciado Jimmy Vargas, programa auspiciado por JV Tax and Accounting Services. No se pierda un programa similar el próximo miércoles de 3 a 3:30 de la tarde por esta su Radio América, la emisora diferente.